¿Alguna vez sentiste que dabas todo en una relación, pero parecía que la otra persona siempre estaba con un pie afuera? Como si abrazaras a alguien que ya no estaba ahí, aunque te dijera que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que duele, pero que muchos viven en silencio, como es amar a alguien con apego evitativo cuando tú tienes un estilo de apego ansioso. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando, después del tan famoso contacto cero, esa persona vuelve a aparecer? Si estuviste en una relación con alguien con apego evitativo, probablemente ya sabes que no es un amor que se sienta libre ni suave. Mucho menos recíproco. Es un vínculo que se mueve entre silencios, ambigüedades, contradicciones y distancias. Para alguien con apego ansioso, esto se vive como un abrazo que nunca llega, como si la otra persona siempre estuviera a 1 metro de distancia, aunque diga que te quiere. Es muy probable que estés pasando por una ruptura. Tal vez ya estás en contacto cero, porque viste en YouTube o en redes que es la clave para recuperar a tu ex, o simplemente para protegerte y sanar. Y sí, muchas veces estas personas desaparecen sin dar demasiadas explicaciones. Es su forma de reaccionar cuando se sienten sobrecargadas emocionalmente. Entonces tú te quedas ahí, en esa especie de cueva fría, húmeda y silenciosa que es el contacto cero. Hasta que un día, después de semanas o incluso meses, aparece. Rompe el silencio con un mensaje casual, una excusa barata o una pizca de nostalgia. Y ahí arranca el caos mental. ¿Habrá cambiado? ¿Debería contestarle? ¿Será diferente esta vez? ¿Qué hago ahora que volvió? Pero para entender qué hacer ahora, primero tenemos que entender qué pasó antes. Porque cuando alguien con apego ansioso se une a alguien con apego evitativo, se activa una dinámica tan conocida como dolorosa, uno busca y el otro huye. El ansioso anhela conexión, validación, cercanía. El evitativo necesita distancia, autonomía y control. Al principio parece que todo fluye, hay química, intensidad, momentos de conexión profunda. Pero cuando el vínculo empieza a ponerse serio, el evitativo se empieza a cerrar. No porque no sienta, sino porque sentir demasiado lo abruma y lo desconecta. Su sistema nervioso le dice, es más seguro alejarse que quedarse. Entonces la persona ansiosa lo detecta, y también se activa, pero en sentido contrario, empieza a reclamar, a insistir, a pedir presencia y claridad. Entra en modo protesta. Y cuanto más intenta acercarse, más se aleja el otro. Hasta que uno de los dos ya no puede más, y el vínculo se rompe. Y entonces llega ese mensaje, ese hola, ¿cómo estás?, que rompe semanas o meses de silencio. Y tú te quedas ahí, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de preguntas, ¿por qué volvió? ¿Será diferente esta vez? ¿Debería creerle? La verdad es que cuando una persona con apego evitativo rompe el contacto cero, no hay una única razón. Hay muchas posibles. Una de las más comunes es muy simple, la soledad empieza a pesarles. También puede pasar que, con la distancia, idealicen lo que perdieron. Como ya no se sienten tan amenazados emocionalmente, empiezan a recordar lo bueno y a olvidarse de lo que los incomodaba. A veces, volver es su forma de retomar el vínculo, pero desde un lugar más controlado. Otras veces hay culpa, curiosidad, nostalgia. Y en algunos casos sienten que ahora sí podrían manejar la relación mejor, desde un lugar menos vulnerable. Pero, cuidado con esto, que tu ex haya roto el contacto cero no significa automáticamente que haya cambiado. Muchas personas ansiosas confunden ese regreso con una señal de transformación, de madurez emocional, de compromiso. Y la realidad es que no hay ninguna evidencia de eso, todavía. Que vuelva no quiere decir que haya entendido lo que pasó. Ni que haya hecho un proceso profundo, ni que haya revisado sus patrones, ni que esté dispuesto a construir un vínculo diferente. Lo que suele pasar en muchos casos es, simplemente, una repetición del patrón. Ese ciclo donde uno se aleja, el otro lo busca. Y cuando por fin el ansioso suelta,
el evitativo reaparece. Ahora bien, eso no quiere decir que las personas evitativas no puedan cambiar. Algunos sí lo hacen. Reconocen sus miedos, se animan a ir a terapia, empiezan a trabajar en sí mismos y poco a poco se transforman. Hay evitativos que deciden cambiar su vida. Entonces, ¿cuál es la clave? Distinguir cuando ese regreso es genuino y cuando es solo una vuelta al mismo patrón. Por eso, en este vídeo vamos a hablar de esas dos posibilidades que puedes encontrarte si tu ex evitativo aparece otra vez después del contacto cero. Cuando realmente ha hecho un cambio. Cuando vuelve, pero por cualquier razón menos la correcta. Y lo más importante, que tú, con tu estilo de apego ansioso, aprendas a detectar desde qué lugar está viniendo ese acercamiento. Y que puedas tomar una decisión que te cuide, que te respete, que te honre. Porque tú mereces más que un amor a medias. Mereces más que mensajes tibios. Mereces una conexión real. Comunicación sincera. Presencia de verdad. Porque sí. Toda persona merece cercanía y presencia. Y toda persona merece no tener que sobretrabajarse ni sobreextenderse para sostener un vínculo sano. Y por eso, este vídeo puede ayudarte muchísimo. Porque lo que vamos a hablar ahora puede cambiar por completo la manera en que vives tu proceso. Vamos a empezar por aquí, símbolo de peligro. El contacto cero no es un juego para generar reacciones. No es una técnica de manipulación emocional. Tampoco es un espacio que le damos al otro para ver si finalmente decide regresar transformado. Para nada. Cuando se hace bien, el contacto cero es un acto profundo de autorrescate emocional. Y eso lo cambia todo. Porque para alguien con un estilo de apego ansioso, perder a una pareja evitativa no es solo perder a la persona. Es perder los mensajes esporádicos. Es perder esas migajas de atención. Es perder esos pequeños momentos de conexión que, aunque eran pocos, sostenían mucho. Es perder esa dosis de validación diaria que venía a través de ese vínculo. Y sí, claro que eso se siente como un abismo. La ansiedad grita. La mente empieza a inventarse historias sin evidencia. Cuesta levantarse. Cuesta concentrarse. Cuesta dejar de llorar. Cuesta no hablar de la persona. Y el cuerpo entero entra en un estado de retiro emocional forzado. En ese estado, el impulso es correr detrás. Rogar. Patalear. Manipular. Todo con tal de que esa persona vuelva. Todo con tal de que cambie de opinión. Pero mira. Justo ahí, en ese momento, es donde empieza la verdadera oportunidad. Porque el contacto cero, aunque parezca contradictorio, no tiene nada que ver con tu ex. Y tiene todo que ver contigo. Entonces, la pregunta no debería ser, ¿qué estará haciendo mi ex? Sino, ¿qué necesito yo, que antes intentaba conseguir a través de mi expareja? Porque a veces la ruptura no solo te separa de la persona. Te separa de la ilusión de que esa persona iba a sanar tus inseguridades. De que iba a llenar tus vacíos. De que iba a validarte como ser humano. Y más todavía, te separa de tu identidad compartida, de tus planes a futuro. Por eso, el contacto cero bien vivido te devuelve el poder. Te permite dejar de poner tu felicidad, tu plenitud, tus sueños y tu mejor versión en manos de otra persona. Y ahora sí, te voy a mostrar cómo se ve un contacto cero bien implementado. Primer paso, la persona con apego ansioso debe desactivar la narrativa de urgencia. Tu ansiedad te va a gritar que esto se tiene que resolver ya. Que tienes que hacer algo ya. Porque si no lo haces, tu ex te va a olvidar y va a seguir adelante con su vida. Pero esa narrativa es falsa. Y lo único que hace es empujarte a romper tu propio proceso interno. Entonces, aquí es donde tienes que hacer algo muy valiente, darte el permiso de sentir, sin actuar. Cada ser humano merece cercanía y compañía auténtica.
Y también merece no tener que esforzarse en exceso o desbordarse emocionalmente solo para sostener una relación sana. Por eso creo que este vídeo puede ayudarte muchísimo. Buen tema, ¿cierto? Vamos a explorarlo juntos. Empecemos con esto. El contacto cero no es una estrategia para provocar reacciones, ni una forma de manipular emocionalmente, ni una especie de pausa para que la otra persona decida volver con más compromiso o conexión. Para nada. Cuando se aplica correctamente, el contacto cero es un acto profundo de rescate emocional hacia uno mismo. Debemos entender que, para alguien con un estilo de apego ansioso, perder a su pareja no solo significa perder a la persona, sino también decir adiós a los mensajes ocasionales, a los pequeños gestos de afecto, a los momentos breves de cercanía y a esa mínima dosis diaria de validación que la relación ofrecía. Y sí, eso puede sentirse como caer en un abismo. La ansiedad se intensifica, la mente inventa historias sin pruebas, cuesta levantarse, cuesta retomar el control, cuesta dejar de llorar o de hablar de esa persona. Todo el cuerpo entra en un estado de desconexión emocional forzada. Y el impulso natural es intentar todo, perseguir, suplicar, insistir, manipular, con tal de que la otra persona cambie de opinión y regrese. Pero justo en ese momento, aparece una gran oportunidad. Porque el contacto cero no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver completamente contigo. Entonces, en vez de preguntarte, ¿qué estará haciendo mi ex?, el enfoque real debería ser, ¿qué estaba buscando yo en mi ex que realmente necesito darme a mí misma o a mí mismo? Muchas veces, la ruptura no solo pone fin a la relación, sino que también deshace la ilusión de que la otra persona iba a curar nuestras heridas, llenar nuestros vacíos o darnos la validación que no nos dábamos. Y en un sentido más práctico, también nos separa de los planes compartidos, la convivencia diaria y esa identidad que habíamos construido en conjunto. Por eso, cuando se vive desde la conciencia, el contacto cero se convierte en una forma de recuperar el poder personal. Dejar de delegar nuestra felicidad, plenitud y crecimiento en manos ajenas. Y por eso, quiero mostrarte cómo se ve un contacto cero bien llevado, para que puedas tomar nota y avanzar desde aquí. Primero, hay que apagar la urgencia. La ansiedad te va a gritar que tienes que actuar ya, resolver ya, que si no haces algo en este instante vas a perderlo todo. Pero esa urgencia es una trampa. Te empuja a romper tu proceso interno. Aquí lo importante es darte permiso para sentir sin tener que actuar. No todo lo que pensamos necesita una respuesta. No toda emoción debe transformarse en una acción. Cuando logras ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, estás dando un paso enorme. Segundo, es fundamental que vuelvas a reconectar contigo. En una relación con una dinámica ansioso-evitativa, la persona con apego ansioso suele caminar con miedo constante a perder al otro. Esto la lleva a vivir en alerta, cuidando cada palabra o gesto, intentando no incomodar para evitar que la pareja se aleje. Y así, poco a poco, se pierde a sí misma dentro del vínculo. Ahora, el objetivo es que regreses a tu centro. Que retomes lo que te gusta, tus actividades, tus pasiones, tus vínculos con amistades, familia, naturaleza. No como una distracción superficial, sino como parte de tu reconstrucción. Tú existías antes de esa relación. Y el propósito es que vuelvas a ser esa persona que quizás dejaste de lado. Tercero, hay que mirar la relación que terminó con brutal honestidad. Porque muchas veces idealizamos a la expareja, le atribuimos cualidades que ni siquiera tenía, solo para justificar cuánto la necesitábamos. Pero cuando puedes hacerte preguntas difíciles, empezás a ver con claridad. ¿De verdad me sentía seguro, segura en esa relación? ¿Vivía con sospechas constantes? ¿Con silencios que me hacían imaginar lo peor? ¿Tenía que estar pidiendo lo básico una y otra vez? En estos vínculos es común sentir que uno nunca es suficiente. Que siempre falta algo. Que no se recibe el tiempo, la atención o la comunicación que se necesita para estar en paz.
Y muchas veces, los propios límites se ven desdibujados o ignorados, con frases como, así soy yo, o, tú eres demasiado intenso o intensa. ¿Cuántas veces aceptaste eso? ¿Y cuántas veces dejaste de mostrar quién realmente eras por miedo a incomodar? En estos vínculos, la persona evitativa suele tener tanto poder que uno se adapta, se calla, se transforma, incluso deja de ser quien es con tal de mantener el lazo. Y sí, el contacto cero es el mejor momento para sacarte la venda de la idealización. Basta de idealizar. Es hora de ver la relación tal como fue, sin adornos ni excusas. Solo cuando la vemos con claridad, podemos realmente empezar a avanzar. Porque si intentamos seguir adelante desde la fantasía, desde lo que queríamos que fuera, el contacto cero se transforma en una simple táctica para que esa figura idealizada vuelva. Y sinceramente, eso no sirve de nada. El cuarto paso en este proceso es clave: vas a tener que construir un nuevo sistema de autorregulación emocional. Mira, esto es fundamental, las personas con apego ansioso suelen encontrar su estabilidad emocional en la pareja. Entonces, cuando la pareja se va, se desmorona todo su sistema interno. El desafío ahora es aprender a calmarte por ti mismo, por ti misma, a sostenerte cuando todo se tambalea, a brindarte contención y seguridad sin depender de nadie más. Y no siempre va a ser lindo ni cómodo. A veces vas a tener que armar una rutina diaria aunque no tengas ninguna motivación. O te vas a sentar a escribir en tu diario sin saber bien qué poner, solo porque necesitas sacar algo de adentro. Vas a tener que levantarte y moverte aunque el cuerpo te pese como si estuvieras cargando una montaña. Y también vas a pasar momentos de silencio incómodo, observando tus pensamientos, tus emociones, y resistiendo el impulso de huir de todo eso. Pero paso a paso, con coraje, vas a empezar a crear una nueva relación contigo. Vas a aprender a estar presente, a mirar hacia adentro, a ser testigo de tu propio proceso. Ese es el verdadero trabajo. Y por último, un punto crucial: el contacto cero debe enfocarse en sanar, no en manipular. Si lo usas como estrategia para que tu ex vuelva, lo único que vas a lograr es quedarte atrapado contando los días como si estuvieras cumpliendo una condena. ¿De verdad quieres vivir así? En cambio, si tomas este tiempo como una oportunidad para crecer, con el tiempo vas a comenzar a reconocer tu verdadero valor. Vas a ver todo lo que eres capaz de aportar en una relación. Te vas a dar cuenta de que no hay nada esencialmente roto en ti. Y entonces, vas a dejar de correr detrás de alguien que nunca supo ver todo eso. Porque al final, el verdadero éxito del contacto cero no es que tu ex vuelva. El verdadero éxito es que, si acaso esa persona regresa, se encuentre con alguien que ha pasado por una transformación profunda. Alguien que atravesó su propio proceso emocional, que desarrolló herramientas, que se eligió a sí mismo, que dejó de mendigar amor y empezó a vivir desde su plenitud. Y desde ahí, ya no te van a convencer con promesas vacías. Porque hiciste el trabajo. Te pusiste como prioridad. Y aprendiste que no necesitas a nadie para que tu vida tenga sentido. Hay algo especialmente doloroso en que vuelva alguien que se fue sin darte un cierre. ¿Por qué? Porque probablemente estuviste semanas, incluso meses, haciendo un esfuerzo enorme por mantener el famoso contacto cero. No escribir, no llamar, no aparecerte, no romperte de nuevo. Y justo cuando empezabas a sentir que te estabas reconstruyendo, aparece esa persona y te manda un hola, ¿cómo estás? Al principio todo se siente increíble. Vuelves a conectar con alguien que quieres muchísimo. Esa persona vuelve cariñosa, presente, diciéndote que te extraña. Y obvio, para ti esto es como ganarte la lotería. Piensas, ahora sí cambió. Esta vez va en serio. Pero, pasan los días o las semanas, y otra vez lo mismo. No responde mensajes por horas. Te cancela planes importantes. Entonces te das cuenta, volvió, sí. Pero no cambió nada.
Durante todo ese tiempo que estuvo ausente, no hizo ningún proceso interno. No enfrentó su miedo al compromiso, no desarrolló herramientas nuevas, no aprendió a vincularse de otra manera. Volvió desde el mismo lugar emocional. ¿Por qué volvió entonces? Volvió por el vacío, no por conciencia. Volvió porque te extraña, claro, pero sin la menor idea de que necesitas tú para estar bien en una relación. No tiene un pensamiento claro sobre el vínculo, no entiende lo que pasó ni cómo debería actuar para que funcione. ¿Y cómo puedes darte cuenta de que no cambió? Evita hablar del pasado. Te dice frases como, ya pasó, déjalo atrás, veamos para adelante, pero sin revisar lo que sucedió no se puede construir algo sano ni nuevo. No propone ningún cambio concreto. Su energía es básicamente, ya volví, confórmate con eso. Nada de hablar de límites, comunicación, compromisos o formas nuevas de relacionarse. Todo es, fluye, ya veremos. Vuelve la ambigüedad. Un día súper cercano y amoroso, y al otro día frío y distante. Otra vez aparecen los mensajes sin responder, la evasión ante cualquier compromiso. Y la falta de seguimiento con lo que dice que va a hacer. Te sientes otra vez en una especie de desierto emocional. Caminas con cuidado, mides tus palabras, haces malabares para no incomodar. Todo eso es una señal de que la dinámica no cambió en absoluto. La ansiedad vuelve con fuerza. Pero esta vez la puedes identificar. Te das cuenta de que hay algo que no está bien, que lo que sientes no es tranquilidad sino una montaña rusa emocional. Y eso te muestra que no se trata de una segunda oportunidad real, sino de la repetición del mismo patrón. ¿Por qué hacen esto las personas evitativas? Porque también sufren después de una ruptura. Solo que lo hacen distinto. Y muchas veces, en lugar de enfrentar lo que sienten y crecer a partir de eso, eligen volver sin haber sanado ni modificado nada. Al principio, cuando se distancian, sienten alivio. La distancia les da paz. Pero con el tiempo, la cabeza empieza a hacer lo suyo, idealizan. Se les va el miedo, se apaga la intensidad de lo que pasó y ahí aparece la sensación de, creo que ya puedo volver. No vuelven porque hayan cambiado, vuelven porque ahora sienten que tienen más control, que es seguro reaparecer. Y desde esa supuesta seguridad, que en realidad es frágil e inmadura, intentan reconectar. Pero lo hacen desde el mismo patrón de siempre, no desde un lugar transformado. Ahora, si tú entraste al contacto cero pensando que tu única misión era lograr que vuelva, cuando esa persona aparece, sientes que ganaste. Objetivo cumplido. Fiesta, emoción, mariposas, todo junto. El problema es que, si no trabajaste en ti mientras tanto, si no usaste ese tiempo para crecer, entender lo que pasó y sanar, lo más probable es que corras a abrazar a tu ex. Y esto no tiene nada que ver con inteligencia. No es que eres ingenuo o ingenua. La gente ansiosa tiene una capacidad hermosa, perdona con facilidad. Entonces cuando tu ex vuelve, si no hiciste el trabajo interno, tu primer impulso va a ser pensar, ahora sí se dio cuenta de cuánto valgo. Ahora sí entendió lo que perdió. Y ahí aparece la esperanza. La ilusión de que esta vez es diferente. Pero cuidado, la clave está en juzgar a tu ex por lo que hace, no por lo que dice. Porque si esa persona es evitativa, y sabe que con unas palabras lindas puede entrar de nuevo, va a usar todas sus herramientas. El chiste, la nostalgia, el encanto, que a ti te desarma. Y de repente, están otra vez juntos. Pero la gran pregunta es, ¿hay coherencia entre lo que dice y lo que hace? ¿Hay constancia? ¿Hay madurez emocional? ¿De verdad se sentó a revisar que falló en el vínculo? ¿Por qué le cuesta acercarse? ¿Por qué se comportó mal? ¿O simplemente volvió porque extrañaba pero sin haber hecho ni una sola pregunta incómoda sobre sí mismo? Si con su regreso también vuelve el miedo, la incertidumbre, la incomodidad, las dudas. Entonces no hubo transformación.
Solo hay una repetición del mismo pasado. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que este contenido llegue a más personas que lo necesiten. Recuerda que el camino hacia relaciones más sanas comienza contigo. Recuerda que las segundas oportunidades no se ganan solo con palabras bonitas ni promesas vacías. Lo importante es la consistencia, el cambio genuino y la madurez emocional. Si tu ex aparece, observa sus acciones, no sus palabras. Un cambio real se refleja en lo que hace, no en lo que dice. No te conformes con una repetición del pasado, sino con un amor transformado. Y si ese amor no ha cambiado, entonces sigue adelante. Tú mereces lo mejor.